Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es una parte del tronco del encéfalo, en este caso nos corresponde el bulbo raquídeo. Vamos a hablar de su configuración interna y externa. Es importante entender cómo se forma a través del tubo neural las distintas partes desde el punto de vista embriológico. Una primera región que es el prosencéfalo, donde va a estar formado por el diencéfalo y los telencéfalos. El diencéfalo va a ser el diencéfalo del adulto y el telencéfalo va a ser los hemisferios cerebrales primitivos. Los dos elementos pertenecen al prosencéfalo. El mesencéfalo, que queda como está, es la primera parte del tronco encefálico. Y luego tenemos el romboencéfalo, que va a dar origen al mete y al mielencéfalo. El mietencéfalo va a dar origen a la protuberancia y al cerebelo, y el mielencéfalo, que es el bulbo raquídeo. Después todas estas estructuras, por el crecimiento exponencial que hace nuestra vesícula telencefálica, es decir, los hemisferios cerebrales que empiezan a plegarse y demás, terminan tapando desde afuera toda la estructura del tronco encefálico o gran parte de ella, por lo menos la parte más alta, dejando libre lo que es el bulbo y parte de la protuberancia en relación con el cerebelo. Pero es importante entender cómo se va desarrollando todas las distintas estructuras. Al mismo tiempo, tener claro que como esto es un tubo, este tubo está compuesto por dentro de una cavidad que contiene líquido cefalorraquídeo. El prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo tendrá su cavidad correspondiente, de tal manera que el prosencéfalo vamos a tener lo que es el diencéfalo, el origen de lo que es el tercer ventrículo, y las vesículas telencefálicas, el origen de los ventrículos laterales. El mesencéfalo tiene su porción y es el acueducto mesencefálico o de Silvio, y el romboencéfalo tiene lo que es el cuarto ventrículo, es decir, la parte más alta que corresponde a la protuberancia y la parte más baja que corresponde a el cuarto ventrículo de la porción del bulbo. Así lo vemos de adelante. Por arriba, este sería el surco mesencéfalo protuberancial con la emergencia del tercer par craneal, el cuarto par craneal que viene desde atrás, el patético. Luego tenemos la protuberancia, el canal basilar, el trigémino en la cara lateral de la protuberancia, el surco, el bulbo protuberancial, y acá vamos a tener en el surco bulbo protuberancial y hacia la línea media la emergencia de sexto par, y hacia el lateral la emergencia del séptimo, octavo y el intermediario de Brisbane. El octavo es el auditivo, el séptimo es el facial. Por debajo de eso, como estamos en la cara anterior, encontramos estos dos cordones. Estos cordones son las pirámides. Por ahí viene la vía piramidal, que es la del movimiento voluntario, que va a venir de la corteza cerebral, va a pasar por la cápsula interna. Sobre todo esta porción es la que pasa por el brazo posterior de la cápsula interna. Luego va a pasar por los pedúnculos cerebrales, acá en el mesencéfalo, luego por la porción anterior de la calota protuberancial, y va a ingresar a lo que son las pirámides, y en este punto se va a descusar. Por eso se llama descusación de las pirámides. Eso da razón de por qué una lesión en el hemisferio izquierdo va a generar un daño motor con una imposibilidad de mover el hemicuerpo del lado derecho, por esta descusación que tenemos acá. Este es el surco medio anterior, que se va a corresponder al mismo surco medio anterior que encontramos en la médula. Y luego vamos a tener el surco de la salida de los nervios motores. ¿Está bien? Y acá arriba, ese surco se divide en dos porciones y me va a generar en el medio esta forma que se llama oliva. Se llama oliva porque tiene forma de aceituna, en donde hay núcleos que están en relación ¿cómo es? A los movimientos, algunos movimientos, una corrección de movimientos y demás. Por delante de la oliva, esta porción se va a llamar surco preolivar, y ahí sale lo que es el doceavo par craneal. Por detrás de la oliva hay otro surco que se llama retroolivar, y ahí vamos a tener de arriba hacia abajo noveno par, décimo y onceavo, es decir, 9, 10 y 11, glosofaringio, neumogástrico y espinal. Estos son los orígenes aparentes de estos nervios craneales. Y esto es lo que vamos a ver respecto al bulbo, o el conocimiento que tenemos que tener respecto al bulbo en su cara anterior. En su cara posterior y lateral, vamos a empezar desde arriba.
y encontramos lo que es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo lo vamos a dividir en dos triángulos, un triángulo superior que pertenece a la protuberancia, no es tema de hoy. En la base de ese triángulo va a pasar por esto que son las estrías acústicas. Este es el estatoacústico, es decir, el octavo par. Y debajo de eso encontramos entonces el cuarto ventrículo correspondiente, ahí como se ve, a lo que es el bulbo. Hay distintas impresiones, como pueden ver, en el piso del cuarto ventrículo. Esto que estamos viendo acá es la cara posterior, estamos viendo desde adentro, desde la cavidad ependimaria, lo que está por delante. Y así que toda esa región es una región ventral y esa región ventral está sobre todo en relación a el sistema motor. Los núcleos que encontramos bien en el centro, estos dos cordones, van a estar relacionados a núcleos motores, y los que encontramos en la parte intermedia van a estar relacionados al sistema motor vegetativo, y lo que está más lateral entonces estará relacionado a núcleos sensitivos. Finalizado esto, ya acá se cierra el tubo neural. Recuerden que el cuarto ventrículo es en la porción del tubo neural que no termina de cerrarse nunca hacia atrás. Y encontramos estas dos estructuras. Estas estructuras que tenemos acá es la continuación de los cordones posteriores de Goldie-Burlatch. Esta del centro es el surco central posterior. El surco posterior, esto es el colateral posterior que me divide Gole hacia adentro, Burgess hacia afuera o Coniatus y Gracialis con sus respectivos núcleos. ¿Está bien? Esto es un poco. Y después tenemos el otro surco que encontramos acá, que corresponde a la emergencia, perdón, al ingreso en realidad de la raíz sensitiva de los pares raquídeos, en este caso porque ya estamos en una porción baja de bulbo, ya casi en médula espinal. Entonces esas son las estructuras que tenemos que conocer de lo que es el tronco del encéfalo, en específicamente lo que es el bulbo. ¿Qué encontramos acá? Bueno, ustedes si recuerdan, en la columna vertebral, en la porción medular, teníamos el origen de los omitos. Hacia nivel craneal no tenemos omitos. El origen es a través de esto que se llaman arcos branquiales. Y tenemos 6 arcos branquiales, de los cuales después el quinto no va a estar, pero bueno, cada par craneal, cada branquial está en relación a un nervio específico. Entonces, por ejemplo, es el primer arco branquial, está en relación al trigémino. ¿Mm? Vamos a tener una estructura nerviosa, una estructura muscular, una ósea. Entonces vemos que parte del maxilar inferior, los músculos masticadores y toda la parte de inervación va a corresponder al nervio trigémino. El segundo arco branquial va a estar en relación al nervio facial. Entonces, la parte muscular me va a dar origen a todos los músculos faciales. ¿Está bien? El nervio va a corresponder, obviamente, al nervio facial, y vamos a encontrar algunas estructuras óseas muy pequeñas, sobre todo en la parte posterior. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, vemos músculos como el músculo occipital y demás. El tercer arco branquial es este que tenemos acá. Bueno, vamos a tener toda la parte laringea, ¿está bien? El cartílago cricoides, los perifaringios, el cartílago tiroides, ese es el cuarto. Y el tercero, acá vamos a otra estructura como relacionada con el nervio glosofaringio. Y bueno, las estructuras que inervan el glosofaringio, sobre todo relacionadas a la faringe. Es decir, que cada nervio que vamos a encontrar, cada par craneano, va a tener distintas funciones que van a pasar por él. Hay algunos nervios que son mixtos y otros que tienen una función única. Las funciones pueden ser motoras, eferentes, y dentro de los conscientes nosotros vamos a tener los nervios, los pares craneales que tienen real, es decir, sus núcleos en el bulbo, que es el hipogloso y el final, de lo que es somático ente. Después tenemos otra vía eferente que es motor, pero eferente especial. Y esto va a tener que ver con que nos corresponde a nosotros, es este núcleo ambiguo, donde
se mezclan las funciones motoras del glosofaringio, el nemogástrico y el espinal, y esto tiene que ver mucho con el movimiento de los músculos faringios, que es bastante complejo, todo lo que es la deglución y demás. Esta es la función entonces visceral eferente que es motora y que depende de los arcos branquiales, justamente. Acá también vamos a tener relacionados con músculo de la masticación, la parte más alta, por ejemplo, del nervio trigémino, ¿m? Y las funciones del nervio facial. Todo esto visceral especial va a ser la dependencia de los arcos branquiales. La visceral aferente, acá son vías aferentes que ingresan, en este caso al bulbo. Acá vamos a tener lo que es el tracto solitario con el núcleo del tracto solitario, que es la vía de información sensorial especial, y esto tiene que ver con un órgano de los sentidos, sobre todo lo que es el gusto. ¿Estamos? Es decir, el aferente visceral especial tiene fibras de gusto, lo vamos a encontrar acá, fibra de gusto, con su núcleo. Y todo eso lo vamos a llamar todo tracto solitario. Fíjese que es bastante extenso y ocupa gran parte de lo que es el bulbo. Y va a estar relacionado a su ingreso por medio de varios pares craneanos que van a estar relacionados con el gusto, que son el facial, el glosofaringio y el neumogástrico. ¿Mm? Recibe información entonces, ya sea de la parte anterior de la lengua, como es el facial, que son los 2 tercios anteriores, el glosofaringio del tercio posterior de la lengua y, y de la epiglotis el neumogástrico. De ahí vamos a tener la información del gusto que va a terminar en este núcleo del tracto solitario, que se encuentra entonces en el bulbo. Y bueno, tenemos todo el procesamiento lógico, de lo que es la información del gusto a este nivel. Entonces, el tracto solitario, si esto es posterior, esto es anterior, porque esto es el cuarto ventrículo, entonces esto debe estar atrás, esto es anterior, ¿está bien? Vamos a ver que en el piso del cuarto ventrículo, en la porción vulval, vamos a encontrar los más internos son los núcleos motores, por ejemplo acá el hipoglosio. Y al lado vamos a tener el eferente especial, y el aferente especial, y acá encontramos lo que es el núcleo ambiguo en este caso. Y acá encontramos lo que es el núcleo del tracto solitario, donde va a ingresar la vía, en este caso relacionada con el vago, la vía del gusto. Conexiones que vamos a tener, bueno, conexiones de todo lo que es el tracto sanitario con distintas proyecciones hacia lo que es el sistema límbico y a regiones del prosencéfalo para el procesamiento de la información. Y con respecto a la información somática aferente especial, es decir, todo lo que ingresa, tenemos acá otros 2 órganos de los sentidos. Uno es el nervio coclear, con estos núcleos, obviamente se van a hacer más laterales porque si estamos hablando de núcleos sensitivos, y el nervio vestibular. ¿Está bien? Acá vamos a encontrar varios núcleos, el núcleo de Bechterew, de Deiters y demás, son 2 o 3, son 4 núcleos en total que van a estar relacionados a la vía vestibular, que tiene que ver con la posición de nuestro cuerpo y la cabeza en el espacio, sobre todo capta lo que tiene que ver con la aceleración y la desaceleración, y la posición de la cabeza en el espacio. Y después los nervios cocleares, con los núcleos cocleares que tienen que ver con la información de la audición percibida por el órgano de Corti en el oído interno. Con respecto a lo sensitivo somático aferente especial, esto es toda la información sensitiva que vamos a recibir de toda la cara y su región y las profundidades, y todo eso está a cargo del trigémino. Esto ya lo hemos hablado varias veces, el nervio trigémino, la sensibilidad de tacto, y termoalgésica de toda lo que es el rostro, la cara, las regiones profundas. Hay una pequeña vía que va por el facial, sobre todo lo que es el conducto auditivo externo y demás, pero bueno, la gran mayoría es por esto. Es un núcleo muy largo que nace en el mesencéfalo, pasa por protuberancia, también por bulbo, y lo vamos y que es bastante, bastante importante, es el núcleo trigeminal.
Es decir, que la disposición de los núcleos en el tronco del encéfalo, específicamente en los que corresponde a nosotros, que es el bulbo, vamos a ver que lo más interno son los motores, después vamos a tener los vegetativos y más hacia afuera los que son los sensitivos sensoriales. Con respecto, bueno, esto es importante entenderlo, ¿no? Que en el tubo neural, nosotros primitivo, esto es embriológico, lo estamos viendo, esto es ventral, esto es dorsal. La disposición ventral son las placas basales y las que están en la región dorsal son las placas alares. Las placas basales van a estar en relación a todo lo que es motor. Y las placas alares a lo sensitivo sensorial. Cuando nosotros vemos el desarrollo, vamos a ver que esto va a corresponder en médula a lo que es el asta anterior de la médula y esto va a ser el asta posterior. El asta anterior es motor, el asta posterior es sensitiva. En el tronco del encéfalo, como no termina de cerrarse, no se cierra acá atrás, sino que queda abierto, la disposición que tengo en la línea media va a ser relacionada a lo motor y más externo lo sensitivo sensorial. Y en el medio me van a quedar las funciones neurovegetativas. Esto es la sistematización de los núcleos del tronco del encéfalo como para entender cuando nosotros estamos viendo qué estructuras vamos a tener, qué núcleo vamos a tener más hacia adentro y qué núcleo vamos a tener más hacia afuera. La configuración interna y externa entonces del bulbo va a estar compuesto por núcleos profundos y que van a estar relacionados al núcleo olivar, es decir, a la oliva, que ya les dije que tenía funciones motoras, y los núcleos de los pares craneales. Y la sustancia blanca que vamos a tener va a estar en relación a vías ascendentes y descendentes. Las descendentes son motoras, las ascendentes son sensitivas. La descendente más importante es la vía piramidal, que se va a descusar en la descusación de las pirámides, y la vía ascendente más importante es el lemnisco lateral. Acá la estructura se dividen. Vamos a ver que vamos a poder hacer tres cortes a nivel del bulbo para su estudio. Una que pasa a nivel de la descusación de las pirámides, otra que pasa a nivel de la descusación de los lemniscos y otra que pasa a nivel de las olivas. Después puedo dividir ¿cómo es? Al bulbo en regiones, lo que es la base, el tegmento y el techo. Eh, este es otro tipo de división, por ahí no es tan importante. La organización que vamos a tener en la sustancia gris y blanca, la sustancia gris que son los núcleos, van a estar organizados de dos maneras, o sea, los núcleos olivares inferiores que están involucrados, como le decía, en el control de movimiento, tienen que ver un poco con el sistema motor extrapiramidal, y los núcleos de los pares craneales que van a ir del 9 al 12, glosofaringio, neumogástrico, espinal e hipogloso son los núcleos que vamos a encontrar en relación al tronco del encéfalo, en este caso lo que es el bulbo. Y la sustancia blanca, que son los axones, que son las fibras de conexión, van a estar dados por dos elementos importantes. El tracto córtico-espinal, que es de la vía piramidal, que es la vía motora más importante, voluntaria, y lo que es el lemnisco lateral, que forma parte del sistema auditivo, y lleva la información desde los núcleos auditivos ubicados en el bulbo hacia lo que es el tálamo para su percepción. Es decir, que yo puedo hacer tres cortes. Un corte más bajo, que es el que ven acá en rojo, que va a ser a nivel de la descusación de las pirámides, como ven acá, donde vamos a encontrar algunos elementos. Un nivel a nivel de la descusación de los meniscos, que está por arriba de la descusación de las pirámides, acá en el centro, y una más alta que va a estar pasando a nivel de esto, que son las olivas vulvares. Recuerden que las olivas vulvares tienen que ver con el procesamiento auditivo y localización auditiva, ¿está bien? De lo que es el aprendizaje y coordinación de movimientos, como por ejemplo los instrumentos. Cuando tocamos un instrumento, estamos trabajando con esos núcleos olivares. ¿Mm? Hay distintas regiones, como le decía en el Google, yo lo puedo dividir de otra forma con lo que es la base, ¿está bien? Que la base es la parte más anterior, ¿está bien? Otra parte que le vamos a llamar tegmento, que es la porción media, y el techo va a estar relacionado sobre todo lo que es el cuarto ventrículo, o sea, lo que es el piso del cuarto ventrículo. Entonces, vos decís, che, está la base.
esto, y es lo más ventral, el tegmento, calota, lo que me queda en el medio, y el techo es el cuarto ventrículo. Y ahí vamos a tener distintas funciones. Hay funciones vitales en todo este sector. El bulbo es el responsable de la ventilación, es decir, de que nosotros podamos ventilar, es decir, que tengamos que es donde donde asienta el reflejo ventilatorio ante aumentos del dióxido de carbono, nos obliga, el bulbo dispara para que metamos aire dentro de los pulmones, por distintas conexiones. Es decir que cuando, por ejemplo, si nosotros salimos a dar una vuelta a manzana corriendo y aumentamos nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria, perdón, eso no es por un déficit de oxígeno, sino que es un aumento del dióxido de carbono, el elemento que hace que aumentemos nuestra ventilación. Y esa función está en el bulbo. Cuando el bulbo se lesiona, lo que perdemos es esa capacidad refleja de ventilar ante el aumento del dióxido de carbono. Y créanme que esa función es tan importante que cuando se pierde la función, podemos hablar de que el paciente tiene muerte cerebral clínica. ¿Por qué? Porque después hay que hacer el diagnóstico cerebral por aparatos, eso quedará para neurología, pero entiendan que esa función ventilatoria, esa capacidad de poder ventilar y responder con aumento de la ventilación, el aumento del dióxido de carbono, específicamente del tronco del encéfalo, en este caso del bulbo. Después también tiene funciones de regulación cardíaca porque ahí se encuentran funciones sobre todo del sistema nervioso simpático, y muchas veces lo que vemos es que un estímulo o un daño sobre todo en regiones del piso del cuarto ventrículo, a nivel vulvar o vulvar un poco bajo, encontramos las funciones relacionadas con la liberación simpática. Podemos tener una liberación simpática muy importante cuando hay lesiones ahí, generar hipertensión arterial, ¿m? Se regulan muchas funciones viscerales y las gastrointestinales también por la vía parasimpática. Nosotros estudiamos el tronco en cortes, y fíjense que de todos los cortes que vamos a tener a nivel del tronco del encéfalo y lo que es el cerebelo, hay dos cortes que pasan por el bulbo y que para nosotros son importantes. Esto está sacado lógicamente del programa que nosotros le dimos a principio de año para que se guíen en cada trabajo práctico. Vamos a tener que tenemos un corte vulvar bajo, que es para discusión de las pirámides, y un corte vulvar alto a nivel de las olivas. Yo le puse otro corte intermedio por donde pasa el menisco lateral, pero bueno, sepan que estos dos cortes son tal vez lo más importante que ustedes van a tener que tener claros. Así que a nivel del bulbo, como le dije, lo que es su configuración externa y cómo estaban dispuestos los núcleos, que ya lo hemos hablado, vamos a tener entonces estos dos cortes. Esto que acá encontramos la descusación de los pirámides, fíjense que el corte está bien bajo, encontramos acá la descusación. Y tenemos núcleos motores, sobre todo núcleos motores acá relacionados con el espinal, ¿está bien? El nervio espinal. ¿Mm? Y cuando vamos, la discusión de las pirámides, recuerden que esto es la vía piramidal, es la vía que se cruza motora primaria, de nuestro movimiento voluntario, lo que nosotros queremos ejercer. Más arriba, a nivel de la oliva, encontramos entonces las pirámides, antes de descusarse, porque es un corte que viene más alto, y vamos a encontrar hacia los lados lo que es los ganglios olivares. Y vemos que de adentro hacia afuera, los núcleos, bueno, los primeros núcleos que vamos a tener son acá, en esta parte posterior, como ya en esta parte del bulbo está cerrado, no es la parte del cuarto ventrículo que está abierta, sino que la parte que ya se cerró del bulbo. Vamos a encontrar acá los núcleos y los fascículos cuneatus y gracialis o Gordy Burdach, que están con sus núcleos, que están en relación a todas las funciones propioceptivas. Esto venía de la médula, del cordón posterior de la médula, recibe toda la información propioceptiva, es decir, si los músculos están distendidos, si están relajados, si están contraídos, información de la posición de los tendones y los ligamentos, y nos manda información
que va por los haces de Goldie-Burdach, llegan hasta el bulbo, a esta porción, a los núcleos de Goldie-Burdach, y ahí vemos que se descusan previamente, antes de llegar a ese lugar, por medio de este leminisco, que no es el leminisco lateral, sino que es leminisco medial. ¿Está bien? Este leminisco medial entonces es cómo se cruza la información que viene de la médula para llegar entonces a los núcleos de Gold y Burrias o Coneatus y Gracialis en la región posterior de lo que es el bulbo. Acá de vuelta encontramos los dos cortes, como he dicho, y estos ya son cortes más altos en relación a lo que es el piso del cuarto ventrículo. Ahí vamos a encontrar, lógicamente, acá adelante, la pirámide, el cuarto ventrículo abierto. Vamos a ver el pedúnculo cerebeloso inferior y vamos a encontrar secuencialmente los núcleos, ¿está bien? Los más internos van a ser los núcleos motores, ¿está bien? Acá encontramos lo que es la oliva vulvar y acá, por ejemplo, tenemos la emergencia en el surco preolivar de lo que es el hipogloso. Y en el surco retroolivar, bueno, en este caso, la altura del décimo par. Recuerden que tenemos 9, 10 y 11. ¿Está bien? Por ejemplo, el 11 lo vamos, este es el doceavo par, acá saliendo. ¿Mm? Y acá tenemos parte de lo que es el onceavo par. Entonces, en un corte que está pasando a nivel del cuarto ventrículo en la porción vulvar, encontramos hacia adelante las pirámides que todavía no se descusaron, la oliva vulvar, recuerden que la función que tenía motora, les hablé de, por ejemplo, tocar un instrumento, y el pedúnculo cerebeloso inferior, que pertenece al bulbo, por ahí pasa la información que va a ir del bulbo al cerebelo o del cerebelo al bulbo. Recuerden que el medio, pedúnculo cerebroso medio, va y viene de la protuberancia y el superior de lo que es el mesencéfalo. ¿Mm? Acá tenemos los núcleos vestibulares, que estaban bien ahí laterales, los núcleos vestibulares, que también habíamos dicho, le habíamos dado cierta importancia cuando empezamos la clase. Por último, bueno, esto, ¿no? Que tener en cuenta los cortes de lo que es, hoy nos importa esta, la parte más baja, porque es el bulo, pero tener en cuenta el sistema de cortes, pero para eso previamente les aconsejo estudiar cómo está sistematizado los núcleos. Recuerden esto, los más internos van a ser los núcleos motores y los más, luego vamos a tener los neurovegetativos y más externos los núcleos, en relación al cuarto ventrículo estamos hablando, y más externos los núcleos sensitivos o sensoriales. ¿Mm? Bueno, esto es todo. Les mando un saludo y espero haber sido claro.